Ahora sí abrimos el debate. Y el debate, yo creo, Néstor, Vanessa, tiene que ver, entre otras cosas, con eso que plantea la doctora Clara. Y le preguntábamos a la doctora Ángela, y lo abro para todos, el tema de estas grandes obras. ¿Estamos haciendo bien las grandes obras? Aquí se hacen muy buenas obras, pero otras gigantes como estas, pues generan una serie de dudas que nos llevan a pensar qué se haría en eventuales gobiernos de los que ustedes participarían, doctora Ángela. Bueno, la verdad es que esto sí tiene que dejar, además de todo lo que ha pasado, un gran saldo pedagógico, como diría Mocus. Hay que aprender. Quizá la época de las grandes hidroeléctricas pasó, porque aquí hubo problemas en Urrá, que no se valoraron, que ocurrieron nunca de esta dimensión, pero estuvieron. Hidrosogamoso, ya vimos lo que pasó con el cauce del río y con esos pescadores que se quedaron sin ningún tipo de alimento, ¿cierto? Lo que ha pasado ahora con Ituango. Yo creo que ahí se viene un enorme debate y que hay una búsqueda de distintas formas de energía, ¿cierto? Porque lo hemos estado indagando, ¿cierto? Esta energía que se puede hacer al filo de los ríos, como lo tiene una parte del tramo del río Bogotá, puede ser una manera de explorar. Entonces, yo sí creo. Ahora, en un momento como estos, yo escuchaba las declaraciones del doctor Londoño. Prácticamente lo que él dice es que esto lo va a resolver es la naturaleza. O sea, si sigue lloviendo de esa manera, esto se va a destruir. Sí. Esta es la manera como vamos a hacer el desarrollo. Sí, es que esto se le está imponiendo a las comunidades. Es que las comunidades dijeron, es que en esta zona hubo 62 masacres. Según el Centro de Memoria Histórica, 3.700 desaparecidos. Y ahí es donde no se escuchó. Néstor, ahí es donde entra Uribe en la ecuación de ustedes. Yo creo que son muchos gobiernos, Néstor. Creo que comprometió a muchos gobiernos porque ahí hubo actuaciones de bloques de las FARC, del paramilitarismo, como lo denuncian Ríos Vivos, y de lo que ocurrió también quizá por omisión, como lo dice el informe del Centro de Memoria Histórica. Veo que la doctora Claudia, Ángela María, pide la palabra y la doctora Marta Lucía. Ha sido una zona muy afectada por el conflicto armado, pero nadie se inventa una represa de 12 billones de pesos para tapar unos muertos del conflicto armado. A mí me parece, digamos, que hacer esa conexión es francamente hilar demasiado delgado. Volviendo al tema de la pregunta central, y es que pueda que sea casualidad, pueda que es que hemos estado de malas, pues se cayó Chirajara, la Ruta del Sol o Hidroituango. De malas no. Pero no podemos dejar eso al azar, a eso iba. Sí. Yo sí creo que Colombia, así como hemos hecho comisiones de expertos en reformas tributarias, de expertos en la Comisión de Gasto Público, tenemos que hacer una comisión de muy alto nivel, internacional, que evalúe los criterios de contratación, de diseño, de ejecución, porque no podemos estar cada rato perdiendo billones de pesos y arriesgando miles de vidas en obras como estas. Doctora Marta Lucía. Pues mira, a mí me ya le doy la palabra. Ya le doy para que responda. A mí me parece que un problema que tiene Colombia también es este desarrollo sobre una falta de reglamentación del suelo. Es que aquí hemos tenido un montón de asentamientos subnormales que después se fueron convirtiendo en pueblos y después entonces se convirtió en la categoría de municipios y muchos de ellos están sobre la ribera de los ríos y ahí tenemos uno de los grandes problemas. El desarrollo de Colombia hay que hacerlo porque lo necesitamos. Las grandes hidroeléctricas son, entre otras cosas, doctora Ángela Robledo, ustedes que supuestamente se preocupan tanto por el carbón y por el petróleo, las hidroeléctricas son una de las maneras de tener una energía limpia en Colombia. Entonces no podemos decir acá que tampoco hidroeléctrica. Lo que hay que hacer es, de alguna manera, poder, esa comisión técnica me parece que es importante, le doy la palabra, pero también evaluar realmente cuáles son los grandísimos proyectos en esta materia, entonces mirar si necesitamos un refuerzo a la ingeniería nacional, que yo creo que ha sido bastante buena, pero sí me parece que es una infamia pretender insinuar que se inventan una represa de este tamaño para tapar que los muertos. Ya le doy la palabra, doctora Ángela María, para que responda estas dos pullas, pero antes la doctora Clara. No, y al doctor, finalmente al doctor Juan Carlos. Para complementar o ampliar el argumento, en el Quimbo también tuvimos unos problemas dramáticos. Por eso. Entonces aquí la reiteración muestra que la propuesta de la doctora Claudia López es muy acertada. Tenemos que repensar cómo es que vamos a cualificar, a controlar y a auditar la ingeniería. Pero quiero también tocar el tema de que las masacres y demás se inventó una hidroeléctrica para taparlas. No,
Nadie ha dicho eso. Lo que han dicho es que pidieron el favor que no se empezara el llenado de la represa hasta que no se ubicaran de manera humanitaria los restos mortales de las masacres, de las fosas comunes que hay por toda esa zona y que ya llenada la represa, pues no se van a poder satisfacer esas necesidades de los familiares de las víctimas. Su respuesta y luego finalmente la palabra para el doctor Juan Carlos es que Pinzón, cuando uno que dice, falta para redondear este debate. Cuando uno dice primero la vida, también dice primero la memoria. Y los muertos también hablan en este país. Y las fosas comunes también hablan en este país. Y no se les escuchó. Y fueron muchas veces a Medellín, muchos de estos habitantes de estos 12 municipios, a poner su palabra y a exigir memoria y a exigir que hubiese un tratamiento humanitario. Hay 500 personas que se han identificado, restos, de los cuales se han devuelto 220. A mí sí me produce profundo respeto esa situación. Y por supuesto, no es verdad, doctora Marta Lucía, que nosotros supuestamente nos preocupemos por el petróleo. Claro que sí nos preocupamos. Nos preocupamos tanto que denunciamos también lo que pasó en Lizama, con ese pozo, que además fue otra tragedia, se nos olvidó, y que además dicen que es una cadena de lo que puede ocurrir. Me acaba el tiempo, doctor Juan Carlos Pinzón. Mire, muchas gracias. Yo conozco Ituango, he estado ahí, y si algo me ha venido a la memoria en estos días de esa tragedia, son los soldados que fallecieron y los soldados que perdieron sus piernas para que esa obra se pudiera llevar a cabo. Gran sacrificio han hecho. Pienso también en el empuje antioqueño. No nos equivoquemos, hoy Antioquia, más allá de la tragedia, requiere un reconocimiento porque son pujantes y son capaces de producir resultados. Pero diría lo siguiente, el país necesita hacer grandes obras de infraestructura como las hacen los países que realmente están avanzando. Colombia necesita soñar y pensar en grande y yo no tengo duda que tenemos que impulsar eso, pero sí me queda claro algo. Nosotros vamos a tener que asegurarnos que tenemos interventorías bajo control del gobierno para verificar que los estándares internacionales se están cumpliendo, porque no podemos seguir teniendo obras con fracasos y obras fallidas. Muy bien. Usted iba a acotar algo, doctora Marta Lucía, antes de irme a la pausa. No, ahora que decía el doctor Juan Carlos Pinzón de las obras fallidas, la palabra, pues sí, es que hay varias que se hicieron realmente durante este gobierno del cual el doctor Pinzón hizo parte. El puente de Córdoba en la Ruta del Libertador, el puente en Peña de Gallo en la vía de Cusiana, el puente de Chirajá. Entonces realmente sí es necesario ver qué está pasando con la ingeniería. Y en cuanto al tema del petróleo, mire, es que a mí realmente me parece complicado. A mí como a Marta Lucía la zona de distensión del presidente Pastrana. No, perdón. O sea, hágame el favor. No. Pero mire, el tema de lo del petróleo, es que es muy curioso, pues, esta defensa del medio ambiente que compartimos, yo la comparto. Sí, pero el silencio absoluto, no, perdón, doctora, el silencio absoluto cada vez entonces, cada vez que hay los derrames petroleros en los ríos por cuenta del ELN, los que hacían las FARC, y sobre eso silencio absoluto. No, acá eso no es verdad que haya mire que hay un silencio tema ahí absoluto. que es transversal para todo, que es Manuel, el tema yo del medio creo ambiente. que Se me hay acaba un- el tiempo. Dos hay una- frases Pero no es chiquitas. verdad que haya silencio absoluto. Le quiero decir Sí. a la doctora Marta Lucía que no es verdad. Cuando Sobre- yo fui integrante de la Comisión de Paz, denuncié lo que ocurría, pero también le aposté a la paz. O sea, yo sí quiero vivir en un país en paz, a diferencia de ustedes. Algo chiquitico, Tres doctora cosas Claudia. distintas. Una cosa es la composición de la matriz energética colombiana. Hoy es cierto, tenemos agua que es mejor que tener petróleo, pero dependemos en un 60% de la fuente hídrica. Tal vez es demasiado y deberíamos compensar. eterno dilema, el Lo eterno segundo, debate. en las grandes y en las pequeñas obras, este país va a tener que tener, además de licencias ambientales serias, licencias sociales. Porque lo que es cierto es que no podemos seguir pasando por encima de todo el mundo, que nos advierte las cosas, el gobierno se comporta de manera arrogante, no escucha ni a los técnicos ni a las comunidades y terminamos en estas tragedias.